Y quiero invitarlos para que abran las Sagradas Escrituras en el Santo Evangelio según San Marcos. El Santo Evangelio según San Marcos, el capítulo 1. Vamos a leer los 3 primeros versículos. Siendo un pasaje muy corto, podemos leerlo todos juntos. Dice la Escritura así, todos. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu paz, el cual prepara el camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Amén. Oremos. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias por concedernos una vez más estar en la comunión de los santos, unidos, adorarte, Señor, y proclamar tu gloriosa majestad. Te damos gracias, Señor, por cada uno de los que nos has permitido llegar hasta este lugar. Y también, Señor, encomendamos en tus manos a cada uno de nuestros hermanos que por razones de enfermedad no pueden estar gozándose con nosotros, o aquellos, Señor, por un imprevisto, una contingencia que les resultó y que tienen que arreglar. También te rogamos, Señor, que tú seas gracioso con ellos, para que, Padre, ellos puedan congregarse sistemáticamente con nosotros. Padre, ahora, al ser leída tu palabra, queremos pedirte que en tu infinita misericordia permitas que tu Espíritu Santo, Señor, llegue a lo profundo de nuestro corazón, escudriñe y los escudriñe, Señor, y podamos, por su admirable luz, poder conocer tu voluntad y entenderla. Pero más que todo, Señor, queremos ser no oidores olvidadizos, sino hombres y mujeres de palabra. Hombres y mujeres de palabra, la que escribió tu Espíritu Santo. Hombres y mujeres de palabra que cumplen con tu palabra, Señor, que viven pendientes de tu palabra, haciendo tu palabra. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. El sermón anterior, recordarán, hermanos, se inició, en ese sermón se inició la exposición sobre el significado de la Cuaresma. En esta ocasión se presentó un esbozo histórico de esta celebración. En primer lugar, se dijo que desde la época de la Iglesia patrística se inició esta celebración y que fue en el Concilio de Nicea, en el año 325, cuando se oficializó para una celebración permanente en todas las iglesias. En síntesis, puede decirse que durante este periodo eran 3 los grandes temas que se consideraban durante esta temporada. Recordarán, mencionamos el primero, que era la iglesia. Una idea y concepto escritural de lo que es la iglesia, la comunión de los santos y el querigma, su proclamación del Evangelio. En segundo lugar, también se mencionó que durante la Edad Media los líderes eclesiásticos distorsionaron estas fechas, y ya desde el siglo V el Papa León I instituyó la abstinencia de la carne y otros alimentos homólogos. Y por el siglo X mencionamos también que fue la época en que se inició la imposición de la ceniza. Estas prácticas, al fin y al cabo, desembocaron en una autoexpiación personal, y así, mediante el cumplimiento de las llamadas penitencias, se podía merecer la gracia. Y en tercer lugar, se dijo que en la época de la Reforma se siguió celebrando la Cuaresma, pero quitando todo aquello que no tuviera sostén escritural. Básicamente se siguieron los principios de la Iglesia patrística, es decir, buscar a los que se habían alejado de la Iglesia, predicar específicamente sobre los evangelios y el credo de los apóstoles, y además era un periodo en el que se dedicaban al evangelismo. Bueno, ahora sí están muy inquietos los niños, ¿verdad? Hoy hablaremos
sobre el concepto actual que perciben de la Cuaresma. Se tomará en primer lugar la idea papista de la Cuaresma, la idea evangelicalista que tienen de ella, y también, de paso, también mencionaremos cuáles han sido las aplicaciones de esta fecha en algunas de nuestras iglesias presbiterianas, para que en la siguiente sesión entonces hablemos del pasaje que ellos han tomado para justificar las distintas modificaciones que han entrado. Me refiero al tiempo que pasó nuestro Señor Jesucristo en el desierto y sus tentaciones, que son precisamente el pasaje que toman para justificar los cambios que se han venido generando dentro de la celebración de la Cuaresma. Actualmente, porque hace 8 días hablamos del origen histórico, ¿cuál es la idea papista de la Cuaresma? Según ellos, es una penitencia y es un sacramento. ¿Qué entienden por penitencia y qué entienden por sacramento? Para los papistas romanistas, la penitencia de la Cuaresma consiste en que cada viernes se debe de guardar en memoria de la muerte del Señor. Para ellos, la penitencia es una disciplina que sirve para dominar la carne y para frenar los vicios. Ese es el objetivo de la penitencia. La penitencia la dividen en 3 partes. La primera, dicen, debe haber una constricción de corazón. La segunda, una confesión de boca, y que también llaman auricular, por eso tienen que ir con el sacerdote. Y la tercera es una satisfacción de obra. La satisfacción de obra es precisamente las penitencias. Dice el sacerdote cuando el creyente confiesa sus pecados: yo te absuelvo, pero te pongo esta penitencia. Entonces el perdón no ha sido otorgado, es un perdón a medias. Y entonces pues les dejan que rezar 10 Aves Marías o cualquier otra penitencia. Se hace pues necesario dar cumplimiento de todas estas cosas para poder asegurarse el perdón de sus pecados. O sea, ninguna de las 3 debe de faltar. De esta forma caemos en la cuenta de que el pecador se gana su perdón, porque si cumplió con la contrición de corazón, si cumplió también con la abstinencia y si cumplió con la penitencia, pues entonces ya se merece la gracia, porque él ya pagó por sus pecados. Así entonces resulta que el perdón es otorgado por méritos humanos y no por la gracia de Dios. Como dice la Escritura, te amé de pura gracia. Los papistas afirman que la Cuaresma es un sacramento. Es la otra definición que dieron. Recuerden que es una penitencia y es un sacramento. ¿En qué sentido? Dicen que es un sacramento. Dicen ellos que es un sacramento porque consagra un proceso personal y eclesial de conversión, arrepentimiento, renovación y preparación por parte del cristiano pecador. O sea que hay una conversión y otra conversión, y acepta a Jesucristo y otra vez acepta a Jesucristo y otra vez acepta a Jesucristo, y así sucesivamente. Es a la vez, como ellos dicen, un sacramento porque se cumple con los llamados mandamientos de la Santa Madre Iglesia. Perdón. Ya nomás me queda la tos. Bien, decíamos entonces que es un sacramento porque debe de cumplirse los mandamientos de la Santa Madre Iglesia. Abundemos un poquito en esto. Según ellos, y leemos en sus catecismos, justifican
los mandamientos de la ley, de los mandamientos de la iglesia, de la siguiente manera. Dicen que en virtud del poder recibido de Jesucristo, la iglesia puede imponer preceptos que obliguen gravemente a los hombres en orden a un mejor cumplimiento de la ley. Por ello, además de los mandamientos de la ley de Dios, la iglesia tiene 5 mandamientos más. Primero, oír misa todos los domingos. Segundo, la confesión auricular de pecados. Es esa cajita que tienen ahí, esa casita que usted va, se hinca y allí al oído le dice sus pecados al sacerdote. Tercero, comulgar, participar de la hostia. Cuarto, ayunar y abstenerse de comer carne cuando la manda la Santa Madre Iglesia. Y quinto, ayudar a la iglesia en sus necesidades. Vamos a ponderar un poquito en el cuarto mandamiento, que es el de ayunar cuando lo manda la Santa Madre Iglesia. ¿Qué dicen al respecto ellos? Bueno, en primer lugar dicen que Cristo, habiendo ayunado 40 días en el desierto, con ello quiso enseñarnos que es bueno que el hombre luche contra sus instintos, sus pasiones, contra el bienestar de su cuerpo. Y de esta manera, mediante esta abstinencia, aprende a dominar su cuerpo, y así su alma crezca. ¿Por qué dirá Santiago que la lengua no tiene hueso, ¿no? Que la lengua es algo que no podemos dominar, ¿sí? Pero usted puede tener autocontrol con su cuerpo. Yo quisiera saber quién de aquí sí de veras lo puede tener, pero vean, a eso va encaminado. También justifican diciendo que cada hombre puede hacer penitencia o sacrificios cuantas veces al año quiera. Sin embargo, la iglesia pone como obligación ayunar, es decir, hacer una sola comida fuerte al día, 2 veces al año, el miércoles de ceniza y el viernes santo. El ayuno está obligado desde los 18 hasta los 59 años. Así que usted sabe, si quiere pasar de este bando, pues entonces tiene que hacer todas estas cosas que aquí se dicen. ¿Qué mencionan respecto del guardar abstinencias? Es decir, para ellos es no comer carne todos los viernes de Cuaresma. El viernes fue escogido para la penitencia porque el viernes murió Jesús. La abstinencia obliga desde los 14 años y dura toda la vida. La abstinencia de carne puede sustituirse por otro buen sacrificio que de verdad nos cueste. Bueno, ya tienen aquí una indulgencia, ¿no? Si usted no puede vivir sin comer carne, pues entonces, ¿qué le parece? Deja de fumar, deja de tomar, deja de... a ver qué, ¿no? Algo que de veras le cueste. Así de fácil está la salvación, ¿sí? Pero no solamente ellos, también los evangelicalistas no cantan mal las rancheras. Las iglesias que según se llaman evangélicas, pero que han llevado el evangelio hasta el ismo, a tal grado de que todos los demás están mal, menos ellos, ¿sí? Entonces llegan a estos extremos. En primer lugar, simplemente no la celebran. ¿Por qué no lo celebran? Porque ellos dicen que es una fiesta de origen papista romanista. Y si ellos afirman esto indica que es más bien un desconocimiento de la historia de la iglesia. Nos encontramos con el mismo ejemplo, hermanos, de los catecismos. Que hay iglesias que piensan que porque la iglesia presbiteriana, las iglesias reformadas, tienen catecismos, entonces se parecen a los católicos. Y la ignorancia histórica, entonces se ve en que no conocen
que fueron precisamente los reformados quienes primero sacaron sus catecismos. Martín Lutero, mencionamos, 1527, después 1533, Juan Calvino. Y si ustedes van a un catecismo de la Iglesia Papista Romanista, ellos confirman lo que les he venido comentando, que fue en el Concilio de Trento cuando ellos retomaron entonces la idea de escribir los catecismos, pero ya habían pasado casi 30 años de la Reforma, ¿sí? Entonces aquí lo que vemos es un desconocimiento, hermanos, de la historia. O bien puede ser un simple fariseísmo con un aparente celo de piedad, ignorando la presencia y la evidencia del oficio de Cristo. Por supuesto que también tienen otros argumentos, y no quisiera perderme en ellos, pero sí mencionar por lo menos algunos de los que ellos sacan a relucir bastante. Otro de sus argumentos, estoy hablando ahora del ala protestante, dice: ni Cristo ni los apóstoles celebraron. Ellos no celebraron la Cuaresma. Bueno, hermanos, yo no sé quién de ustedes, no sé si, no sé, allá, nuestro hermano Alex quiera celebrar su muerte ya. ¿Sí? ¿No? ¿Alguno de ustedes? ¿Cómo se va a celebrar algo que todavía no existe, hermanos? ¿Sí? Entonces, vean ustedes aquí, este argumento de veras es falaz, hermanos. Resulta ilógico celebrar algo que todavía no acontece, pues los dos principios de toda celebración son: 1, recordar lo que ha acontecido; 2, reconocer la mano providencial de Dios; y 3, regocijarse en la gracia preservadora de Dios. Entonces, toda celebración, en primer lugar, lleva entonces recordar lo que ha acontecido, y esto es precisamente lo que hacemos: recordar, conmemorar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados. Segundo, reconocer la mano providencial de Dios, es decir, reconocer que todo esto es por la providencia de Dios. Ninguno de nosotros podía pagar por sí mismo la deuda que tiene delante de Dios por sus pecados. Y entonces nosotros irrumpimos en gratitud al Señor, reconocer que fue el Señor, y como dicen las Escrituras, que de Dios es la salvación. Y el tercer punto dice entonces, irrumpir en un gozo, regocijarse en la gracia preservadora de Dios. Esto no se puede cumplir al hablar de la Cuaresma en este momento de la vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Él sabía que iba a morir en la cruz y que iba a pagar por nuestros pecados ahí, pero el pueblo no era consciente de ello. Por otro lado, en la misma Escritura encontramos un calendario de celebraciones dadas directamente por Dios. Recordarán la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, y así había 3 fiestas que tenían que estar siempre las familias ahí, pero a la vez también léase las Escrituras y se verá que había un calendario civil con fiestas que surgieron con el correr de los años. Por ejemplo, la fiesta del Purim, recordarán, en lo que surgió en los tiempos de la reina Esther. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo frente a los fariseos, frente a los escribas, no vaciló en decirles a estos hipócritas, y en algunas ocasiones hasta les dijo raza de víboras, cuando estos líderes con sus tradiciones opacaban el sentido de las Escrituras. Pero no vemos que nuestro Señor les increpe, por ejemplo, por las fiestas del Purim y otras que ya existían. No vemos ahí que les increpe. Entonces había una adición ahí en los calendarios. Recordarán también cuando cruzan el río del Jordán para poseer la tierra que Dios le había prometido. Manda que cada uno de los príncipes de las tribus saquen una piedra y la pongan en un montón. ¿Para qué? ¿Alguien recuerda? Testimonio para sus hijos y su generación, para que lo estuvieran recordando.
Y eso es lo que quiere, hermanos. Miren, perdonen que sea tan franco y directo, ¿sí? Como dicen los mismos papistas, en el pecado está la penitencia, ¿sí? Muchas de nuestras canas son por nuestros hijos, pero parte de ello es porque no les enseñamos desde pequeños, hermanos. Se nos olvidó esa parte. Nos preocupamos de darles leche, carne, huevo, de vestido, todo. Pero se nos olvidó que no son pollos, ni becerros, que son la imagen de Dios. Y no les nutrimos espiritualmente a nuestros hijos. Ese fue entonces nuestro problema, hermanos. Porque no lo repetimos a nuestros hijos. Creemos que eso es cosa secundaria. No, eso del catecismo, eso de la doctrina, no, eso es religioso. Aquí es secular. Hermanos, si nos fuimos con esa idea. Entonces, hermanos, eso es precisamente lo que vino a suceder. Fue un olvido. Pero ¿qué podemos decir finalmente de la Cuaresma entre los presbiterianos? Bueno, a nivel internacional, hasta donde yo sé, las iglesias presbiterianas sí celebran la Cuaresma. Entren ustedes a las páginas, por ejemplo, la OPC, Orthodox Presbyterian Church, y ustedes van a ver que allí está ya sus fiestas de Cuaresma. Entran a la PCA, entren a la Christian Reformed Church, entren a otras iglesias, y ustedes van a ver ahí que está ya calendarizado el tiempo de la Cuaresma. Latinoamérica también, Puerto Rico y algunas otras iglesias del sur, del continente, de la parte sur de América, también celebran la Cuaresma. México, bueno, aquí es menos, porque no olvidemos que los primeros que trajeron el Evangelio no fueron reformados, no fueron presbiterianos, fueron congregacionalistas. Sí tenemos noticias, ideas por allá de un presbiteriano al norte, un bautista, etcétera, pero lo hacían de forma individual, no con apoyo del movimiento, no con apoyo de la iglesia. Y además lo hacían en apoyo a la sociedad bíblica. Así que por ahí fue donde nosotros comenzamos. En este punto los presbiterianos estamos divididos, porque existen presbiterianos evangelicalistas y presbiterianos liberales modernistas. Los presbiterianos evangelicalistas dicen que esto es una celebración papista y no celebran la Cuaresma. Hagan una investigación y vayan y verán que son contadas con las manos de los dedos las iglesias presbiterianas que celebran la Cuaresma. Pero por otro lado, lamentablemente, tenemos sí iglesias presbiterianas que celebran la Cuaresma, pero se parecen a los papistas. Hay una iglesia en Texcoco que es el que aplica la santa, ¿qué? Esta de la ceniza. ¿Sí? Entonces, usted puede ir allá y le van a poner ceniza. En Naucalpan, entiendo, ya no está ese pastor. Había un pastor que hasta se ponía sotana, no la toga. Los reformados usaban toga. No, él se ponía sotana de sacerdote. Entonces vean a dónde vamos. ¿Qué hacemos? ¿Sí? Bueno, hermanos, esto es precisamente el clamor del Señor, como vimos aquí en el Evangelio. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino, enderezad sus sendas. Ese es el clamor del Señor. Volver a las sendas antiguas, volver al camino recto. Esta es nuestra tarea, entonces, hermanos, como iglesia. Concluyamos, miren, con este testimonio de la Escritura. Hebreos 12. Hebreos 12, y vamos a leer los dos primeros, los versículos 12 y 13. ¿Lo tenemos? Vamos a leerlo juntos. Dice así entonces, todos, por lo cual también Jesús,
sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Aquí está el problema. Primero, levantad las manos caídas. Es decir, hay un pueblo que ya no ora, que se le olvida que la oración es parte importante en la vida del cristiano, que la oración es parte importante en la vida de la iglesia. Bueno, hay iglesias que han sustituido la oración, hermanos, para ahorrar tiempo en el culto, porque los hermanos se aburren con los cultos largos. Pues tráiganse sus tortas, aquí hacemos picnic, hermanos. ¿Sí? Entonces dice, levantad las manos caídas. Volvamos entonces a la oración individual, a la oración familiar, a la oración como iglesia. Ahora sigan la secuela. Dice, volviendo entonces al pasaje, dice, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Ya no sabemos doblar la rodilla para clamar por la clemencia del Señor. Sí. Entonces, esta es una parte importante, hermanos, que nos falta en la vida de la iglesia. Ahora, el versículo 13. Primero nos invita a la oración y luego dice, y hacer sendas derechas para nuestros pies. Donde no se sigue esa senda hay apostasía. Es decir, separación de la senda correcta. Haced sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Esa es nuestra tarea. ¿Volver qué? Volver a las sendas antiguas. Volver a las sendas que el Señor nos ha trazado. Entonces, hermanos, cada quien va a hacer su camino que le dé su regalada gana. Pues a mí me parece esto, pues a mí me parece el otro, pues a usted. Bueno, entonces, ¿qué Dios tenemos? ¿Es un muñeco a que le podemos alfiletear? No, es el Dios soberano. Él establece las reglas, Él establece los caminos y no nosotros. Y aquí entonces, hermanos, está en primer lugar la obediencia al Señor. Y una manera de medir la fe es por la obediencia, hermanos. No diga que usted tiene fe si es un desobediente, si es una desobediente a la palabra de Dios, porque el fruto de la fe es precisamente la obediencia. Y entonces, hermanos, nosotros estamos llamados a dar testimonio al mundo. Esa es la razón por que traemos entonces a conmemoración el cruento sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, para que vean todos los demás, para que lo sepan los nuevos convertidos, para que lo sepan nuestros hijos, para que lo sepan los niños, para que lo tenga presente Osvaldo, para que lo tenga presente Irán, para que lo tenga presente cada uno de nosotros, hermanos, porque nosotros somos los verdaderos testigos de Jehová. Así que, hermanos, preparémonos entonces para celebrar, como la Escritura dice, la Cuaresma. Y si el Señor nos lo permite, el próximo domingo traeremos entonces ese pasaje que tanto toman para justificar tantas cosas que han agregado. Mateo 4 y nuestro Señor, sus tentaciones que tuvo allí en el desierto. Mientras tanto, vemos esto firme en nuestro corazón, que es nuestra tarea volver a las sendas derechas. Trazar esas sendas derechas para que no caiga ¿quién? El cojo. Para que nuestros hijos no se desvíen, nuestros jóvenes no se desvíen, nosotros mismos no lleguemos a desviarnos. Vamos a orar por su misericordia del Señor. Amén. Nuestro Dios, nuestro Padre, gracias porque tu palabra cada vez viene fresca a nuestros corazones. De una pálida y ajada hoja brotan las palabras de vida que tú ordenaste fueran escritas y que tu Espíritu Santo traiga a nuestros corazones. Primero queremos pedirte perdón, Señor, por nuestra ignorancia, porque no hemos cumplido, Señor, con esta parte de nuestras vidas como iglesia, ser testimonio al mundo,
Que tu palabra es clara cuando dice, conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. También, Señor, por nuestro error, del que ya no hallamos, Señor, y estamos sufriendo las consecuencias de no haberles dado a nuestros hijos la correcta educación cristiana que ellos tenían que recibir. Ese es nuestro gran pecado, Señor, como padres. Y de eso te pedimos perdón ahora. Y te pedimos que tu gracia sea sobre nuestros hijos, para que ellos, Señor, no se desvíen de estas sendas. Guárdalos, Señor, en tus sendas. Guárdalos en tus caminos, Padre Santo, porque son hijos del pacto, son hijos de la promesa. Y en tus manos los encomendamos. Por aquellos que tú tengas a bien llamar, también te rogamos que tu palabra llegue a sus corazones y que tu santo evangelio, Señor, traiga refrigerio para sus vidas, y que nosotros nos hagas fieles testigos de nuestro Señor Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén.